it like it's got a boss, it's a bell and rings and things to make it look good. I'd give it to you if I could, but I borrowed it. You're the kind of girl that fits in with my world. I'll give you anything, everything, if you... Bueno, ya vamos a estar con el diputado Leandro Busato. Antes vamos a compartir los conceptos del ministro de Justicia esta mañana durante la presentación en Casa de Gobierno. Al lado estaba el gobernador Miguel Lifchi planteando los cambios en prisión preventiva y juicios abreviados. Mucha polémica se ha generado en los últimos meses en torno a este tema de la nueva justicia penal y algunos apuntan a que se abusan los fiscales y los magistrados de llegar a estos juicios abreviados y también alguna flexibilidad, dijo el ministro, en cuanto a prisión preventiva. Esto decía el funcionario. Se remiten un proyecto de reformas al Código Procesal Penal. Se establece una mayor rigurosidad en la utilización del procedimiento de los juicios abreviados. Juicios abreviados cuando se trata de delitos de determinada importancia, mayor de 6 años, 8 años, exigen y necesitarán la conformidad del fiscal regional y eventualmente del fiscal general. O sea, realmente tiene que haber una mayor rigurosidad. El juicio abreviado no es un instituto disvalioso, lo que sí no debe ser utilizado disvaliosamente, de manera tal de que debe haber una mayor rigurosidad en el uso del mismo, para evitar algunas situaciones de público conocimiento. Otro tema también es que los criterios de oportunidad, el nuevo código establece que puedan no investigarse determinados delitos por cuestiones de oportunidad, por ser nimios. También, en este caso, se establecen criterios de mayor rigurosidad en la desestimación de la investigación de los delitos por criterio de oportunidad. Se flexibilizan los presupuestos para la prisión preventiva. Los jueces van a tener una mayor posibilidad de dictar la prisión preventiva manteniendo los mismos presupuestos, pero solamente con los recaudos de 2 de ellos, o sea, con verosimilitud del derecho y peligro de profugarse o con la proporcionalidad del delito, podrán eventualmente dictar la prisión preventiva. Se mantiene obviamente criterios de rigurosidad y de tutela al imputado, pero se le da también mayores facultades al Poder Judicial en este sentido. Bueno, ya está con nosotros el diputado Leandro Busato. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien. Bueno, diputado, estuvo escuchando parte de lo que fue la locución del ministro de Justicia. Si bien son proyectos que seguramente van a ir llegando a la legislatura y se deberá analizar la letra fina y todos los artículos, ¿cuál es la primera impresión que le queda de lo que se ha anunciado en el día de hoy? Yo creo que hay que hacer un análisis contextualizando la situación. En la ciudad de Santa Fe van 3 meses de 2016 y hay 42 homicidios, razón que nos lleva a pensar que estamos otra vez frente a índices de inseguridad muy altos, y me parece que frente a la problemática de la inseguridad el gobierno decide abordarla con distintas herramientas. Una de ellas es el cambio de la cúpula policial, que nosotros hemos ponderado que será un mecanismo de consulta, no la forma en la que se ha hecho la consulta, y otra abordando la cuestión de la justicia. Lo que nosotros de alguna manera venimos sosteniendo es que la política de seguridad no debe ser la única motivación por el cual se modifica la justicia procesal penal, la justicia penal, y que debe hacerse una profunda reforma que no implique básicamente una política de saldos y retazos respecto al nuevo Código Procesal Penal. Esto es analizar profundamente cómo ha evolucionado el sistema procesal penal en la provincia en los últimos 2 años y plantear reformas que resistan al tiempo y que no terminen siendo ansiolíticos, que terminen básicamente abonando solamente circunstancias de coyuntura. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay que modificar las circunstancias de la prisión preventiva, que se hagan tomando en cuenta también los derechos y la garantía de las personas imputadas en un proceso penal, porque nos interesa que se cumplan con todos los requisitos que demanda un proceso penal antes de que cualquier abogado termine imponiendo un recurso de inconstitucionalidad y caiga una reforma que puede ser importante. ¿Con qué nos referimos a esto? Con que hay algunas modificaciones que tienen que ver con la tarea de los fiscales y de los jueces, que yo creo que debe hacerse tomando en cuenta, vuelvo a repetir, más allá de la coyuntura inmediata de que estamos envueltos. En principio yo evalúo que es positivo echar mano a una reforma a la justicia.
espero que esta reforma de la justicia, o espero que esto sea el principio de una discusión mucho más profunda que también debe involucrar, y yo te escuchaba hoy en Casa de Gobierno, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura. Claro, sí, que se había anunciado que iba a hablar hoy y por lo menos iba a anunciar, bueno, el gobernador dejó algunos detalles que faltan determinar, quizás se espera un momento, pero es muy resistido por diferentes organismos como el Colegio de Abogados. Pero últimamente no participa instituciones. ninguna de las instituciones que debería participar porque han perdido se ha desnaturalizado el Consejo, se han de alguna manera primado criterios academicistas por sobre los profesionales a la hora del perfil del juez, y esto ha terminado básicamente en términos políticos, en un acuerdo entre un sector de la política y un sector de algunos ámbitos universitarios que coloca básicamente a los sectores del radicalismo vinculado a la universidad en el ámbito de la justicia. Me parece que lo que hay que avanzar es una reforma franca, sincera y con la participación de todos los actores. Yo juzgo que hay algunas cosas que están bien avanzar. Hay una ley de subrogancia que automáticamente subroga los concursos por año más. Hay una modificación a la ley de mediación que hay que verla, porque están involucrados también el trabajo de los mediadores. Hay una reforma que tiene que ver con la prisión preventiva, que recién lo analizábamos, que hay que evaluar que se contengan todos los derechos y la garantía del debido proceso. Y hay algunas otras circunstancias que a nosotros también nos hacen ruido, por lo menos para analizar lo que es, por ejemplo, el deber de la policía en el término de la flagrancia, para que también no se termine generando un avasallamiento de derechos que haga que caigan los procedimientos que se buscan sostener. Claro, hoy en día la policía solamente hace una aprehensión de la persona, se comunica con el fiscal es el que ordena la detención. O sea, se cortaría con este trámite, si se quiere, que hoy en día es con un teléfono, o sea, no es tan burocrático con un papel. Sin embargo, está claro que muchas veces son conocidas las causas donde la policía planta las pruebas. Así que es un límite, como bien coincido, muy fino en cuanto a darle esta potestad a la policía. Yo creo que hay que buscar cualquier tipo de reforma que favorezca básicamente al justiciable. Me parece que a veces el problema de este tipo de reformas, y no digo que este sea el caso, es que se terminan generando sobre la base de las demandas corporativas, o del sector de la justicia, o del propio Poder Ejecutivo, o a veces del Legislativo, o por ejemplo del propio Poder Judicial, que terminan generando muchas más herramientas, favoreciendo el accionar de algunos ámbitos sin que esto llegue a verse reflejado básicamente en el justiciable, que es en definitiva lo que creo que hay que apuntar, ¿no? Desde febrero de 2014 que se implementa el sistema, hubo muchos proyectos que se fueron presentando, algunos que se tuvo en tratamiento, algunos no, pero entiende usted ahora que como que se arrancó en forma apresurada, que podían esperar más allá de que estaban nombrados los fiscales regionales, sobre todo había mucho personal nombrado, sin ningún tipo de actividad propia en cuanto a la investigación de los delitos. Yo creo que hay que hacer una valoración a 2 años de la implementación o un poco más respecto a algunas circunstancias. En primer lugar, en febrero del 2014 fue mucho más un apuro político partidario del gobierno de poner en marcha el sistema que las condiciones objetivas que estaban dadas. Sí. Digo con un dato que abona lo que digo. El 50% de los funcionarios, tanto fiscales como defensores, no estaban nombrados. El día que se empezó a implementar efectivamente el sistema procesal penal nuevo en Santa Fe. Ha habido más de 40 proyectos de reforma de leyes que han tratado de generar distintas modificaciones en el sistema procesal. Algunas son novedosas y buenas, léase programa de protección de testigos, que es de nuestra autoría, léase organismo de investigación judicial. Creo que hay algunas que están en el debe, juicio por jurados, código procesal específicamente de penal para menores. Y creo que hay otras que a veces responden a cuestiones que apuntan mucho más a situaciones de demagogia punitiva que cuestiones efectivas. Esto es los distintos proyectos que el Senado ha trabajado sobre el agravamiento de la prisión preventiva y los allanamientos, que no tienen asidero en la realidad, que son claramente inconstitucionales y que a veces tratan de generar una situación, me parece que confunde a la sociedad y termina generando falsas expectativas. Me parece que lo que hay que hacer a 2 años es evaluar la marcha del proceso penal en Santa Fe, modificar, vuelvo a repetir, analíticamente cuáles son las condiciones para que funcione realmente bien y evitar que las reformas que se trabajan, o sobre las que se trabajan, que son siempre bueno trabajarlas, solamente respondan a cuestiones coyunturales. Estos mensajes, bueno, en principio no se tratarían, obviamente el tiempo no da, en extraordinaria, sería en el periodo ordinario, pero se ponen un plazo, entiende usted que durante este año deberían ya tratarse y aprobarse en todo caso, o proponer algún tipo de reforma. Bueno, yo creo que el gobernador tiene vocación por trabajar políticamente esta reforma lo más antes posible, así que en ese sentido yo creo que la Cámara debería claramente, la Cámara de Diputados y la de Senadores, la legislatura debería receptar estas leyes y ponerse inmediatamente a trabajar. Yo creo que todos estamos con suma premura de que realmente se modifiquen cuestiones de la justicia, que vuelvo a repetir,
le den la sensación a la gente, a la sociedad, de que realmente la justicia percibe lo que está ocurriendo y actúa de modo mucho más rápido. Y me parece que en ese sentido, si hay vocación política, vamos a avanzar, aún con algunas modificaciones que podamos proponer en el tratamiento de estas leyes lo más antes posible, ¿no? Diputado, gracias por haber venido. Muy Gracias amable. a usted, como siempre. Vamos a realizar una nueva pausa en 6 de Noticias, segunda edición. Ya regresamos. Should I go out? Should I stay in? I don't know what's happening to my arms and legs. Should I go out? Should I stay in? I don't know what's happening to my arms